Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. El chavo fue el primero en verlo, como siempre era el primero en notar cualquier alteración en el ritmo monótono y reconfortante de la vecindad. No fue un gran hallazgo, ni una moneda brillante, sino una peculiaridad en la luz del mediodía. El sol, siempre amarillo y alto, tenía un competidor. ¡Ay, qué cosa! ¡Mira, mira! Gritó, señalando el cielo con el dedo lleno de ceniza. Hay otro sol. Pero es rojo. Don Ramón, que intentaba pegar con saliva una de sus revistas viejas, ni se inmutó. Cállate, chavo. Será un reflejo del tinaco. No es cierto, don Ramón. Mire. La Chilindrina, siempre curiosa, salió de detrás de su padre y alzó la mirada. El cielo era de un azul profundo, casi negro, a pesar de la hora. Y ahí, un poco más arriba del horizonte, había un punto rojizo, no más grande que una canica, que pulsaba con un calor visible. Papi, tiene razón. Parece un ojo de fuego. Seguro es la bruja del 71, que ya se le acabó la gasolina para su escoba. La bruja del 71, Clotilde, salió de su casa con la cara descompuesta. No era su habitual histeria de rechazo, sino un miedo profundo, atávico. Cállense, niños. No nombren al que viene. Es un presagio. Es la herida de Dios. Doña Florinda salió, impoluta, y vio la escena. Dejen de ver al cielo, par de revoltosos. Seguro que don Ramón inventó esto para no pagar la renta. El profesor Girafales llegó al zaguán con su habitual ramo de rosas y la frente perlada de sudor. Florinda. Mi amor. Vengo de la escuela. Hay un caos terrible. ¿Caos, profesor? Solo son estos chusmas que ven doble. No, Florinda. La radio y el noticiero y el profesor Girafales, el hombre de la razón, tartamudeaba. Un objeto. Un asteroide, de una magnitud catastrófica. Lo han llamado aniquilación. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier zape o llanto. Todos miraron el punto rojo en el cielo. La canica se había convertido en el tamaño de una pelota de golf. Y no estaba inmóvil. Se movía, lentísimo, pero con una intención palpable. El señor Barriga, por una vez, no entró por el zaguán con su corpulencia. Estaba en la entrada, apoyado en el marco, con el maletín en la mano, pálido. Don Ramón y doña Florinda y el impacto y no lo dicen en la televisión pero va a ser y global. Dentro de una semana. La realidad, cruda e imposible, acababa de entrar a la vecindad. Y con ella, la agonía. La primera reacción fue la negación. La vecindad se aferró a su rutina con una ferocidad patética. Tonterías. Gritó doña Florinda, cerrando la puerta de golpe. Es una conspiración del gobierno para que no votemos. Kiko, mi tesoro, entra. Kiko, sin embargo, se quedó mirando el punto rojo. Pero, mami. Si parece mi pelota. Solo que muy caliente. El señor Barriga, que había venido a cobrar, sintió el impulso de hacerlo. Era su vida, su identidad. Se dirigió a don Ramón. Don Ramón, con todo respeto, el fin del mundo no lo exime de sus 14 meses de renta. Es un contrato legal. Don Ramón, que ahora estaba fumando un cigarro con calma, se rió, una risa seca y ronca. Señor Barriga, ¿me está usted cobrando una renta que ya no va a existir? ¿Quiere que le pague con lo que quede de escombros? Es el principio, don Ramón. La ley. Pero mientras discutían, el punto rojo se hizo más grande. Era del tamaño de un puño. Y el cielo alrededor empezó a emitir una luz verdosa y antinatural, como si el espacio estuviera enfermo. El profesor Girafales, sentado en el borde de la fuente, con la cabeza entre las manos, murmuró. No es un simple asteroide. Es un proyectil de densidad extrema. La masa es inmensa. La atmósfera no lo va a desintegrar. La Chilindrina, llorando, se acercó a su padre. Papi, tengo miedo. ¿Qué es eso? Es un castigo, chaparra. Por todas las veces que le di un zape al chavo. O por todas las veces que no pagué la renta. Pero no te preocupes, yo te voy a proteger. ¿Y cómo, papi? Don Ramón se encogió de hombros. No sé. Pero don Ramón tiene recursos. Siempre los tiene. El chavo, abrumado, se dirigió a su barril. Abrió la tapa.
Buscó su tesoro. No era una torta de jamón, sino la vaga idea de una. Señor Barriga, ¿cree que en el cielo hay tortas de jamón? No lo sé, chavo. Solo sé que en el cielo no hay deudas. El señor Barriga se derrumbó. Dejó caer el maletín. El dinero que llevaba dentro ya no valía nada. Se sentó junto a la fuente, mirando el segundo sol que crecía. La negación había terminado. La espera había comenzado. 7 días. 1080 minutos. El tiempo era el nuevo enemigo. 3 días después, la vecindad era un manicomio de silencio. La televisión y la radio solo emitían ruido estático. Las calles estaban desiertas. Todos habían huido o se habían encerrado en sus casas. El segundo sol era ya del tamaño de un plato. Emitía una luz roja constante, sin parpadear. Y lo peor, proyectaba sombras dobles. Una sombra normal, azulada, y una sombra rojiza, extraña, que se movía a destiempo. Las sombras dobles volvieron locos a los habitantes. El chavo, al ver 2 sombras de su barril, se escondió en una esquina, balbuceando. Son 2 barriles. 2. Pero yo solo cabía en uno. La chilindrina se cubrió la cara. Papi, mi sombra está haciendo muecas. Y yo no las estoy haciendo. La bruja del 71, sin embargo, había encontrado su paz. Salió al patio, y se arrodilló frente a la luz roja. Por fin. Por fin llega el juicio. Clotilde, por el amor de Dios. Gritó don Ramón. No es un juicio. Es un meteorito. Una roca gigante. No, Ramón. Es la memoria del cosmos. La Tierra ha olvidado su origen, y ahora el origen viene a reclamarla. Ella se puso de pie, y por primera vez, habló con una lógica escalofriante. La vecindad es un lugar de repetición. Los golpes, los insultos, los amores no consumados. Somos un loop de tiempo. Y el cosmos ha dicho, basta. Se dirigió al profesor Girafales, que estaba apoyado en la pared, con los ojos llenos de terror. Usted, profesor, la ciencia. Usted cree en la lógica. ¿Sabe lo que es esto? Es la antilógica. El final de la razón. El profesor Girafales solo pudo murmurar una palabra. Infinito, y doña Florinda salió de su casa con una maleta de viaje, impecable, como si fuera a tomar un avión. Profesor, mi amor. Vámonos. Tengo un ticket para Acapulco. No voy a permitir que la chusma de este vecindario me condene a la muerte. Pero, Florinda, ¿y a dónde quiere ir? Preguntó el señor Barriga, con voz hueca. Lejos, lejos de esta mugre. Usted se queda para cobrar sus deudas al diablo. Ella tomó a Kiko, que estaba en estado de shock, de la mano. Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Doña Florinda salió por el zaguán, arrastrando a Kiko. Era un acto de absoluta negación, la última y más fútil huida. La vecindad no reaccionó. Nadie los detuvo. El profesor Girafales solo miró al cielo y se rió, una risa amarga y final. 2 días antes del impacto. La luz roja era tan intensa que el sol se había vuelto gris y débil. El cielo ardía con vetas de color púrpura y naranja. El aire vibraba con una electricidad palpable. El señor Barriga, que seguía sentado en el suelo, se levantó. Tengo que irme. Don Ramón lo miró con sorpresa. ¿A dónde va, señor Barriga? El mundo se está acabando. A mi casa, don Ramón. Tengo que estar con mi hijo. ¿Ñoño? Sí. Ñoño. No quiero que mi último recuerdo sea una deuda sin cobrar. El señor Barriga se dirigió al zaguán. Se detuvo. Don Ramón, y que Dios lo perdone. Y a mí también. Lo mismo le digo, señor Barriga. Y no se preocupe por la renta. Ya está perdonada. El señor Barriga sonrió, una sonrisa de paz. Y salió. Don Ramón nunca supo si llegó a su casa, o si la negrura lo atrapó en el camino. Don Ramón se dirigió a la chilindrina. Ella estaba en un rincón, jugando con una muñeca, pero no con su muñeca. Con la muñeca vieja y fea del chavo. Chaparra, ven aquí. ¿Qué pasa, papi? Mira. Don Ramón sacó de su bolsillo un billete arrugado. Su último billete. Mira esto. Es dinero. ¿Y? Ya no sirve de nada. Absolutamente de nada. Ni este billete, ni mi deuda, ni mis zapes.
La única cosa que va a quedar es el recuerdo. Y el amor que te tengo. La Chilindrina se echó a llorar, un llanto maduro y terrible. Papi. Yo no quiero que esto pase. Ni yo, chaparra. Pero va a pasar. Y vamos a estar juntos. Don Ramón tomó una decisión. Se dirigió a la puerta de su casa. Sacó de detrás del colchón su tesoro. No era dinero, sino una botella de tequila. La destapó. Profesor Girafales. Clotilde. Vengan. El profesor Girafales se acercó, pálido. La bruja del 71, con un brillo en los ojos. Un último trago, para el camino. Dijo don Ramón. El profesor Girafales tomó la botella y bebió un trago largo, sin modales, sin recato. Y qué tontería. Dijo, riendo. La verdad es que no hay mejor manera de irse. La bruja del 71 tomó la botella y bebió. Salud, Ramón. Por el fin de la comedia. Don Ramón bebió. Y miró a la Chilindrina. La protegió, la abrazó. Y esperó. 24 horas antes del impacto. El cielo era un infierno de colores. El segundo sol era ya tan grande como una mesa. Se veía su textura. Un color rojizo, irregular, como la piel de un lagarto. El calor era insoportable. No era el calor del sol, sino un calor que venía de arriba, un calor de fricción atmosférica. El aire olía a metal quemado y azufre. Las paredes de la vecindad estaban agrietándose. El cemento se estaba volviendo quebradizo. El chavo, abrumado, se había metido en su barril. Ya no tenía hambre. Tenía náuseas. ¡Ay! Me duele la panza. Y el cuerpo. Don Ramón se acercó al barril. Sal de ahí, chavo. Tienes que ver esto. Es el final. No, don Ramón. No quiero ver. Quiero mi torta de jamón. Ya no hay tortas de jamón, chavo. Solo queda el vacío. El chavo salió. Su piel estaba roja, como si se hubiera quemado con el sol, pero el sol era débil. Era la radiación. La bruja del 71, con una mirada mística, se dirigió a don Ramón. Ramón, es la hora cero. La vecindad va a desaparecer. Pero nosotros, en la repetición, nos salvamos. ¿De qué habla, Clotilde? La vecindad es un chiste. Y el chiste no puede morir si el público no lo permite. Nosotros somos el chiste. Y ahora, el chiste va a ser borrado. Don Ramón miró a la Chilindrina. Ella, asustada, se acercó al profesor Girafales. Profesor, ¿es cierto que vamos a desaparecer? Sí, Chilindrina. Como una ecuación mal resuelta. Como una idea que nunca fue buena. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El universo no nos está castigando. Nos está ignorando. Somos una mota de polvo que va a ser barrida. De repente, se escuchó un grito que venía de fuera del zaguán. Era doña Florinda. Ayuda. Ayuda. No nos deja pasar. Don Ramón corrió al zaguán. Afuera, doña Florinda estaba luchando contra la puerta. El pánico la había hecho volver. Kiko estaba inmóvil, mirando el suelo. Don Ramón. Ábrame. Hay gente muriendo afuera. Y Kiko tiene hambre. No puedo, doña Florinda. La puerta está atorada. El calor había deformado el metal del zaguán. Estaban sellados, condenados. Doña Florinda gritó, un grito que ya no era de enojo, sino de desesperación pura. Doña Florinda, al darse cuenta de que no podía escapar, regresó al patio, arrastrando a Kiko. Su delantal estaba rasgado, su cabello desordenado. Por primera vez, se veía igual de chusma que don Ramón. Chusma. Chusma. Ustedes se van a morir. Y yo voy a morir con mi tesoro. Ella se dirigió al profesor Girafales. Profesor, mi amor. Haga algo. Usted es el más listo. Florinda, no hay nada que hacer. La física es ineludible. Estamos a 3 horas de ser vapor. No. Usted miente. Usted es un inútil. Doña Florinda, en un arrebato de locura, sacó una de sus tazas de porcelana y la arrojó al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. Tomen. Tomen su fin del mundo. Destrúyanme. La bruja del 71 se acercó a doña Florinda. Florinda, el final es la aceptación. El final es la liberación de la comedia. No quiero liberación.
Quiero mi café. Y mi Kiko. Kiko, que había estado callado, levantó la cabeza. Miró el segundo sol. Mamá. Es muy bonito. Mira. Me está llamando. Kiko sonrió, una sonrisa de idiota. Empezó a caminar hacia el centro del patio, donde la luz roja era más intensa. Kiko, mi tesoro. No vayas. Gritó doña Florinda. Pero Kiko siguió caminando. Don Ramón se interpuso. Kiko, ven aquí, chamaco. Te voy a dar un zape si sigues. No, don Ramón. No me pegue. Me gusta esta luz. Kiko se detuvo en el centro. El calor era tan intenso que su uniforme de marinero empezó a humear. Su rostro se puso rojo, como si estuviera a punto de explotar. Doña Florinda, con un grito animal, corrió hacia su hijo. Mi tesoro. Pero no llegó. El calor del suelo era tan fuerte que la suela de sus zapatos se derritió. Cayó, arrastrándose. Don Ramón y el profesor Girafales no pudieron hacer nada. El aire era insoportable. Kiko, en el centro, alzó la mano y tocó el aire. Adiós, susurró, y sonrió. Y entonces, se escuchó un ruido seco, no de explosión, sino de algo colapsando. El cuerpo de Kiko, incapaz de soportar el calor de la radiación, se desintegró. Solo quedó un pequeño montón de ceniza y un gorro de marinero quemado. La muerte de Kiko fue el momento en que la vecindad se quebró. Doña Florinda, al ver la ceniza de su hijo, se levantó. No gritó. Se quedó en silencio, con la mirada perdida en la nada. Se dirigió a su casa. Regresó con una escoba. Empezó a barrer. Barrió la ceniza de Kiko. La barrió hacia el centro del patio, donde el calor era mayor. La chusma. La chusma ensucia todo. Tengo que barrer. Don Ramón intentó detenerla. Doña Florinda. Es su hijo. No es mi hijo. Es mugre. Es chusma. Y se va a ir de mi vecindad. Ella barrió con una determinación feroz, barriendo la ceniza hacia la luz roja. El profesor Girafales, con la voz ahogada por las lágrimas, dijo: la negación. Es lo único que nos queda. Negar la realidad hasta el último aliento. Cállese, profesor. Gritó doña Florinda. Usted no sabe nada. La bruja del 71, al ver la locura de Florinda, se dirigió a don Ramón. Ramón, ella ya se fue. Su alma está vacía. Solo queda el cascarón de la rutina. Don Ramón miró el cielo. El segundo sol llenaba ya la mitad de su visión. Era una esfera roja, ardiente, con cráteres visibles. ¿Cuánto tiempo queda, profesor? Minutos, don Ramón. La velocidad es incalculable. La atmósfera está en llamas. El chavo, que había presenciado la escena, se metió de nuevo en su barril. Estaba inmóvil. La Chilindrina se abrazó a su padre. Papi, ¿voy a arder como Kiko? No, chaparra. No te voy a dejar arder sola. Don Ramón se dirigió al profesor Girafales, a doña Florinda y a la bruja del 71. Escúchenme. Vamos a ir a mi casa. Es la parte más vieja y la que más ha resistido. Nos vamos a sentar juntos. Y vamos a esperar. La bruja del 71 asintió, sonriendo. Me parece un final digno, Ramón. El profesor Girafales asintió, cerrando los ojos. Es lo único que nos queda. La dignidad. Doña Florinda siguió barriendo. Barriendo la ceniza de su hijo, intentando limpiar el fin del mundo. Don Ramón, la Chilindrina, el profesor Girafales y la bruja del 71 entraron a la casa de don Ramón. Era pequeña, humilde, pero era el último refugio. La luz roja entraba por la ventana, llenando la sala. Los objetos proyectaban sombras espectrales. Don Ramón encendió su último cigarro. El profesor Girafales, su última pipa. Fumar en el apocalipsis era un acto de desafío. ¿Sabe, don Ramón? Dijo el profesor, con voz tranquila. Siempre quise casarme con Florinda. Pero nunca tuve el valor. Lo sé, profesor. Y ella lo sabía. Y el universo también. Por eso la comedia no podía terminar. Tenía que haberle dado el último beso. El de verdad. La bruja del 71 se acercó al profesor Girafales. Profesor, permítame. Ella le dio un beso en la mejilla, un beso casto, final. Ahora está saldado.
La Chilindrina, en medio de la sala, miró a su padre. «Papi, ¿y el chavo?» Don Ramón se había olvidado del chavo. «¡Ay, carajo! El chavo». Don Ramón salió al patio. La luz roja era ya cegadora. Doña Florinda seguía barriendo, con la escoba en la mano, como un autómata. «Chavo. Sal de ahí. Vamos a morir juntos». No hubo respuesta. Don Ramón se acercó al barril. La tapa estaba cerrada. La abrió. El chavo estaba acurrucado, con los ojos cerrados. «Chavo. Ven». «No, don Ramón. Aquí estoy bien». «Pero el impacto». «No me va a pasar nada. Mi barril es mi casa. Y mi casa me va a proteger». El chavo, en su inocencia, había encontrado la negación más fuerte de todas. La negación del espacio. Don Ramón se dio cuenta de que no podía moverlo. Y no podía perder más tiempo. Se acercó a doña Florinda. «Florinda. Venga con nosotros». «No. La mugre. La mugre no se va». Don Ramón se rindió. Regresó a su casa. Cerró la puerta. El chavo está en su barril. Y Florinda estaba riendo. Es el destino. La cuenta atrás había terminado. El segundo sol llenaba el cielo entero. Era un muro rojo, abrasador, que se acercaba a una velocidad demencial. Dentro de la casa de don Ramón, todo era rojo. La luz entraba por las grietas, por la ventana, por debajo de la puerta. El profesor Girafales sacó un reloj de bolsillo, antiguo, y lo miró. 1 minuto. 1 minuto para la llegada. La bruja del 71 empezó a rezar en un idioma que nadie entendió. Era un rezo antiguo, pagano, a los dioses de la tierra. La Chilindrina se escondió debajo del camisón de su padre. «Papi, ¿qué es ese ruido?» El ruido era el aire. El aire de la atmósfera se estaba quemando. Era un silbido agudo, insoportable, que penetraba los huesos. Don Ramón abrazó a su hija. «Es el sonido del final, chaparra. No tengas miedo. Don Ramón está aquí». El profesor Girafales cerró los ojos. «Adiós, Florinda. Adiós, mundo». Don Ramón se acordó de doña Florinda. Salió de su casa por última vez. La bruja y el profesor lo miraron con terror. «Voy por ella». Salió al patio. La luz era tan brillante que sintió que sus ojos se derretían. Doña Florinda seguía barriendo, con la escoba en la mano. «Doña Florinda. Venga. Vamos a morir juntos». Ella lo miró. Su rostro estaba vacío. «Cállese, chusma. Todavía me queda un poco de mugre». Don Ramón se acercó. «Pues la vamos a barrer juntos», gritó, con el último aliento de humanidad. La abrazó. Doña Florinda se resistió. «No me toque, chusma». Pero don Ramón la abrazó con todas sus fuerzas. Y entonces, se escuchó. No fue un estruendo, ni un trueno. Fue el grito del silencio. El sonido de la onda de choque atravesando el vacío y golpeando la atmósfera. Fue un sonido que anuló todo sonido. Un silencio tan brutal que la audición colapsó. Don Ramón y doña Florinda cayeron al suelo, sordos, en medio del patio. La onda de choque sísmica llegó un segundo después. La tierra tembló con una violencia que superó cualquier sismo. El suelo se abrió. Las paredes de las casas de la vecindad explotaron, no por el impacto, sino por la presión. El barril del chavo salió volando, girando en el aire como un juguete roto. La casa de don Ramón colapsó sobre sí misma, dejando a la bruja del 71 y al profesor Girafales bajo los escombros. No hubo gritos. Solo el sonido de la destrucción. Don Ramón y doña Florinda estaban en el suelo, abrazados, cubiertos de ceniza y polvo. Y entonces, el calor. El calor de la reentrada atmosférica del meteorito. Un calor de 1 millón de soles, que cayó sobre la vecindad como una manta. Don Ramón sintió que su ropa se convertía en vapor. Su piel se puso roja, luego blanca, luego negra. Doña Florinda, abrazada a él, gimió. «El café. El café. Se me quema». «No, Florinda. Es el fin», gritó don Ramón, pero no escuchó su propia voz. La Chilindrina, que estaba debajo del camisón de su padre, salió de debajo de él. «Papi. Me duele». La vio, estaba quemándose.
Sus moños rojos se habían convertido en ceniza. Y entonces, vio al chavo. El barril había aterrizado en el centro del patio, abierto, y el chavo había salido. El chavo, en medio de la lluvia de fuego, miró a don Ramón. Don Ramón. Mira. Hay una cosa muy grande. El segundo sol estaba ahora a kilómetros de distancia, pero llenaba todo. Era una montaña de fuego que venía hacia ellos. El chavo, en su inocencia, alzó la mano y señaló. Parece una torta de jamón. Gigante. Y muy caliente. Y en ese instante, el meteorito golpeó. El impacto no fue un sonido. Fue el fin de todos los sonidos. La tierra gritó. Un grito que viajó por el cemento, por los huesos, por el alma. La onda expansiva de la energía cinética convirtió la vecindad en una hoja de papel arrugada. El aire se hizo sólido. Don Ramón sintió que su cuerpo se comprimía, se deformaba. Abrazó a doña Florinda con la fuerza de la desesperación. Perdóneme, Florinda. Perdóneme la vida. Doña Florinda, con un último suspiro, le dijo una palabra. Una palabra que lo resumía todo. Tesoro, y la explosión visual fue cegadora. Una luz blanca, pura, que devoró el rojo, el gris, el azul. El mundo se convirtió en un lienzo de luz absoluta. Don Ramón sintió que su conciencia se desvanecía. Vio el rostro de la Chilindrina, sonriéndole, antes de convertirse en una silueta de fuego. Vio el barril del chavo, que se doblaba, se hacía pequeño, y luego, desaparecía. La vecindad, el escenario de su vida, se desintegró. El patio, la fuente, el tinaco. Todo se convirtió en plasma. El calor era incomprensible. La muerte no fue fría, ni lenta. Fue una aniquilación instantánea, una conversión de la materia en energía. En sus últimos microsegundos de conciencia, don Ramón se dio cuenta de la ironía final. Había pasado toda su vida huyendo de los golpes, de las responsabilidades, de los zapes. Y ahora, la Tierra entera había recibido el zape cósmico. El golpe era el final. El golpe era el guión final. Y no había un segundo acto.